es que me queda bien enorme. Ahí me queda la medida, gracias. Muy bien. Bueno, me presento para los que no me conocen, soy Saraí Castillo, soy la esposa del pastor, mi speech de siempre, no soy pastora, si por ahí se les sale decirme pastora, no tengo problema, pero de preferencia me llamo Saraí. En esta iglesia, aunque tenemos pastores, estamos en una iglesia donde los pastores nos dejan utilizar nuestros dones, talentos y habilidades y ponerlos al servicio de Cristo, y es por eso que estoy aquí. Pero no soy la pastora de la iglesia, mi esposo es el pastor, se fue a predicar a otro campus. Muy bien. Bueno, pues rápidamente, me gustaría preguntarles si se acuerdan de qué es la serie que estamos viendo, sin ver a la pantalla. Muy bien, los milagros de Jesús. ¿Y se acuerdan de qué predicaron la semana pasada? El pastor más guapo de aliento de vida. Sí fue mi esposo, ¿verdad? o vino alguien más. No, creo que sí fue Lalo, ¿no? ¿De qué predicó? Si puede abrir sus notitas, está bien, si quiere, si no quiere. Ajá, ajá, sí, muy bien. ¿Y alguna otra cosa más que recuerden? La autoridad de Dios sobre la naturaleza, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues eso fue la semana pasada. El día de hoy vamos a seguir hablando de este tema y esta es la segunda parte, ¿ok? Ay, siempre se me olvida, ¿es para arriba o para abajo? Para abajo, muy bien. La pregunta con la que iniciamos el día de hoy es, ¿puede Jesús seguir haciendo milagros sobre la naturaleza para protegernos? Esa es la pregunta para el día de hoy. Ahora, ¿cuál es la definición de milagro? Porque como cristianos estamos muy acostumbrados a utilizar lenguaje, Arturo Ibarra dice cristañol, a utilizar lenguaje cristiano que nada más los cristianos entendemos. Muy mal, porque se supone que fuimos llamados a evangelizar y si nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, idioma, nadie nos va a entender. Entonces, me gustaría saber, ¿hay alguien de mi clase de dones aquí? Nada más 2, 3, ok. Muchachas, ayúdenme. A ver, primero alguien que no esté en la clase de dones. ¿Cuál es la definición de milagro? ¿O cuál creen ustedes? Estamos para aprender. Vamos armando la definición entre todos, ¿les parece? ¿Cuál es la definición de un milagro? Todos sabemos que hay milagros narrados en la palabra de Dios y sabemos cuáles son. Pero ¿cuál es la definición de un milagro? También Sandra está conmigo, 5. Ajá. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Hecho sobrenatural? ¿Alguien más? ¿No? Es un... Ajá. Ajá. Esto quiere decir que un milagro es como si el cauce del río, sabemos hacia dónde va y va corriendo. Un milagro llega y se pone en medio y para el cauce natural de lo que ya va. Es como si vemos las nubes llenas y negras, ¿qué significa? ¿Que va qué? A llover. Un milagro sería que la nube de repente se pusiera blanca y se fuera y ya no lloviera. ¿No? Porque está interviniendo en el cauce natural de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de un milagro. En el Antiguo Testamento hemos visto muchísimos milagros. Vemos cómo Dios obró a favor de su pueblo, de sus profetas y de la gente que lo seguía y lo amaba. ¿Alguien me pudiera decir un milagro en el Antiguo Testamento? La viuda abrió el mar, el maná. Ese es el Nuevo Testamento. Ok, pero está muy bien. ¿En el Antiguo? Ajá, la creación. ¿Alguien más? Sí. Ajá. Sí, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? Este es el Nuevo Testamento, pero está bien. ¿Alguien más? Ajá. Ajá, muy bien. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad? Pone como una pauta y dice, aquí está ocurriendo un milagro.
Está ocurriendo algo sobrenatural. La naturaleza deja de seguir su curso para ser interrumpida por el milagro, ¿ok? Entonces vemos que tenemos muchísimos, ¿verdad? Y en esta pregunta tenemos una palabra que a mí se me hizo muy interesante. ¿Cuál palabra de todas estas de puede Jesús seguir haciendo milagros sobre la naturaleza para protegernos? ¿Creen que a la Sara loca que está aquí le llamó la atención? No. Una más. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No. Vamos. Seguir. Ajá, seguir. Muy bien. La palabra seguir, porque la palabra seguir es de continuidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios obraba a favor de su pueblo y obraba a favor de sus profetas. Pero vemos que en el Nuevo Testamento, Dios sigue obrando. Y todos los milagros que ustedes dijeron, Dios, Jesús, en el Nuevo Testamento lo seguía haciendo. ¿Resucitó gente? ¿Sí o no? ¿Bajó fuego del cielo? ¿Sí o no? ¿En dónde? A ver, díganme en qué historia de la Biblia. Elías. Muy bien. ¿Qué más hizo? De lo que ustedes me dijeron hace ratito, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es como donde se repite? Sí, las cosas que ustedes dijeron que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo. Sanar de lepra, resucitar. Muy bien. Jesús en el Nuevo Testamento hace todo y mucho más de lo que se hizo en el Antiguo Testamento también. Entonces vemos que Elías en el Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba para proteger a su pueblo y se manifestaba para proteger a sus profetas, con Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, hasta el 21, según mal recuerdo, habla de muchísimos milagros. Elías, su historia está llena de milagros. La primera es, se detiene la lluvia. Rapidísimamente, ay, me pusieron 30 minutos, muchachos, qué malos. Rapidísimamente les voy a contar la historia de Elías, así súper resumida. En aquel tiempo estaba el rey Acab. Dice la palabra de Dios que era el rey más malo que había tenido Israel. Y todavía, como si eso no fuera poco, se casó con la mujer más mala que había en ese tiempo, Jezabel. Jezabel era una mujer diabólica, fatal, de lo peor. Y entonces Acab, que pertenecía al pueblo de Israel, se casa con ella, pero él también tenía un corazón horrible. Entonces Dios le dice a Elías, le dice, ve con Acab y dile que va a dejar de llover, que no va a haber ni siquiera rocío, va a haber así sequedad completa. Entonces Elías va y le dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que va a dejar de llover. ¿Eso es un milagro, sí o no? Y dejó de llover, bueno, les adelanto spoiler, por 3 años. Él le dijo, va a dejar de llover por un tiempo, pero no le dijo a él por cuánto tiempo. Después de esto, deja de llover y Dios le dice a Elías, vete cerca de un río y ahí los cuervos te van a alimentar, tipo Cenicienta. ¿Sí era Cenicienta la que y le llevaban los ratones y eso? No canto, pero bueno, ustedes saben, ¿no? Entonces le dice, ve y los cuervos te van a llevar comida. ¿Qué le llevaban? Le llevaban pan y le llevaban ¿qué? Pan y carne. Era un cuervo, yo no sé qué tipo de carne le llevaba, pero él se la comía. Entonces le llevaban esto y dice que pues el agua la tomaba del río que estaba al lado. Pero el cauce natural de que no llueva, ¿cuál es? ¿Que los ríos qué? El río se secó. Y entonces Dios le dice a Elías, le dice, ¿sabes qué? Muévete de ahí y vete ¿a dónde? Ajá, y vete, ay, muy bien, y vete a Sarepta. Ahí vas a encontrar una viuda con su hijo. Y vas a llegar ahí y le vas a decir, ¿sabes qué? Dame de comer. Ojo, vamos con la función natural. Es, no llueve, se secan los ríos, si no hay agua sobre la tierra, no hay alimento. Entonces llega bien acá, oye, me dijo Dios que primero me dieras de comer a mí. No, hombre, conmigo si tengo una papa y llega alguien y nomás tengo a Esteban, pues digo, no, hombre, le doy a mi hijo, es lo natural. Pero entonces él le dijo, Dios me dijo que no va a faltar nada, confía en eso. Y la viuda de Sarepta obedece, pero antes de eso le dice, fíjate que nada más tengo una porción de harina y una porción de aceite. Después de que nos la comamos, nos vamos a dejar morir. Y entonces él le dice, no te preocupes, va a haber comida. Y entonces tenemos que la comida se multiplica, porque nunca dejaron de tener alimento hasta que volvió a llover. Después de eso, pasa otra cosa. Más fuerte, bueno, no sé qué es más fuerte, todo es impactante aquí en la vida de Elías. Entonces, después de un tiempo, el hijo de esta viuda, ¿qué le pasa? Se enferma, y está enfermo y no pasa nada, y de repente, que se petatea.
Y entonces ya lo iban a cafetear al pobre muchacho, ¿no? ¿Ya saben por qué cafetear? Porque en los funerales siempre dan café. Entonces, ya, lo iban pues, a hacer todo lo que era de un funeral. Y entonces le dice la viuda, ¿por qué viniste? ¿Por qué me traes esto a mi casa? Y entonces Elías le dice, permíteme tantito, mi chava, todavía no termino contigo, voy a orar. Tráeme al chamaco, lo acuesta, ora, y entonces Dios resucita muertos. Lo resucita, y después, ya después de todo esto, él va, porque Acab lo estuvo buscando por todos lados, ¿no? Y no lo encontraba. Y entonces Acab tenía un siervo que sí servía a Dios que se llamaba Abdías. Y entonces Acab va y se le presenta a Abdías, porque el rey Acab y Abdías, como ya no había comida y tenían bien poquitos animales, le dice a Abdías, ve, lánzate a algún lugar y ve si hay pastos todavía para los poquitos animales que tenemos. Entonces él se fue y ahí se encuentra con Elías, y Elías le dice, ve y dile a tu rey que ya llegué, papi, me andaba buscando, ya me encontró. Entonces Abdías le dice, no, me va a matar, ¿cómo puedo ir a decirle que yo te encontré? Dice, me va a ir como en feria. Dice, yo te digo, así en el nombre del Señor, que hoy, vayas tú o no vayas tú, obedezcas o no obedezcas, yo me voy a presentar delante del rey. Y entonces dice, pues bueno, con esa condición, ¿verdad? Pues claro que voy a decirle al rey. Entonces va y le dice al rey, entonces el rey va y le dice, papi, ¿te andaba buscando? Y el otro le dice, pues aquí estoy. A mí lo que me llama la atención en esta parte de la historia es que Acab le da Elías le da una orden a Acab y le dice, papi, lánzate por tus 450 profetas y por tus 450 sacerdotes y tráetelos. Para eso, ahí dice bien claramente que Jezabel era quien mantenía a todos esos sacerdotes, porque ella era hija de papi, era hija del rey, no me acuerdo cómo se llamaba el rey. No me acuerdo. Ajá, entonces, bueno, ella traía financiamiento, porque las mujeres ya no lloran, alguien que se la saben, ¿verdad? Pues ella era de esas, con un mal corazón y con todo del poder, ahí andaba ella así de, si tú no puedes, yo sí puedo, yo te mantengo, ¿no? Y a ti, a todos tus profetas. Entonces ella soltaba la feria, y entonces, pues ya le dice, lánzate y tráemelos. Se me hace bien interesante que el rey le siguió obedeciendo a Elías. Eso se me hace como controversial dentro de la historia, ¿no? Entonces, pues ya, los manda a traer y les da órdenes y les dice, ustedes, manden, Edbal, gracias. Entonces, le dice, vénganse, y ahí es donde ocurren los dos sacrificios. ¿Se acuerdan que les dice, tráeme 2 toros, los vamos a partir, vamos a ponerlos en un holocausto, pónganle en 2 holocaustos y tráete a todos, y todos tus profetas que empiecen a hablarle a tu Dios, era a Sera también y a Baal, ¿no? Entonces dice que todos estos profetas de Baal empiezan a danzar, ¿no? Empiezan ahí a danza y danza y danza, y dice, y Elías se burla de, ay, es que somos tremendos también a veces nosotros, y Elías empieza a burlar de ellos y le dicen, pues, ¿no que muy salsa tu ídolo Baal, ¿onta? Y entonces estos se enojan y se empiezan a cortar, a hacer cortaditas, y dice que al final todos terminan bañados en sangre, danza y danza, y todos cortados. Una escena muy impactante. Y entonces Elías sigue burlándose de ellos y les dice, vayan y díganle, a lo mejor se quedó dormido, a lo mejor está en el baño, háblenle, porque no veo que responda. Para esto, ojo, Elías ya tenía la respuesta de Dios, no se lanzó así nomás a provocar a la gente nomás porque se le ocurrió, porque a veces somos bien buenos para eso. Elías ya tenía una orden de parte de Dios y como un objetivo, Dios ya le había dicho qué hacer. Entonces, pues ya, ¿no? Se termina todo el bailongo, la sangre y todo eso, después de muchas horas de estar haciéndolo. Y entonces Elías les dice, muy bien, pueblo, vengan. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes dudando? Porque el pueblo de Israel estaba a favor de Acab. Ellos sacrificaban a Baal y a Sera. Y entonces Elías les dice, ¿hasta cuándo? Y Elías comienza a orar y le dice a Dios, que ellos sepan que tú eres Dios. Haz descender fuego del cielo. Bajó fuego del cielo y se consumió todo lo que estaba en el altar. Absolutamente todo. Hay mucha simbología ahí que no me voy a detener a explicar. Después de esto, Elías le sigue dando órdenes a Acab y le dice, papi, vete a comer y a beber y al rato te vuelvo a buscar porque ya va a llover.
Y en eso dice que Elías manda a uno de sus achichincles y le dice, ve a ver si ya puso la marrana, ve a ver si ya viene la lluvia. Dice que lo mandó 7 veces. Y entonces en la 7ª vez, que también es un número importante, pero que no me voy a detener a explicar, le dice el empleado, el criado, va y le dice, veo como una mano pequeña que viene descendiendo de arriba en el mar. Y entonces le dice, lánzate a buscar a no sé quién, ya no me voy a entretener en eso. Y en eso viene la lluvia. Importante, Elías sabía que venía un milagro. ¿Cómo lo sabía? Porque estaba conectado con Dios y estaba conectado con el propósito de Dios. Dice la palabra, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para su beneficio, porque piden para ustedes. Dice, si me pides a mí y estás conectado con el reino, dice, pídeme las naciones y yo te las daré. Pídeme lo que tú quieras y yo lo voy a hacer. Pero necesitamos estar conectados con el Rey de Reyes, necesitamos estar conectados con Dios y no pedir mal, pedir para lo que Dios nos ha pedido. Elías dice que se inclinó y oró y pidió que lloviera. Pero él ya estaba conectado con Dios. Él ya sabía que ese milagro iba a suceder. Y que les cuento que esto es solo mi introducción. Entonces, sigamos. Cae fuego del cielo, vuelve a llover. Los milagros siguen. Porque en el Nuevo Testamento vemos todo esto. ¿Sí? Vemos que Jesús, bueno, hace muchas cosas, ahorita lo vamos a ver aquí. Dios sigue obrando. ¿Qué historia de milagro creen que sea esta? ¿Qué hace Jesús ahí? Lo libera, expulsa a los demonios. Entonces aquí hay varias categorías. Una es que Dios sigue expulsando demonios. La segunda, ¿qué pasa aquí? Jesús calma la tormenta. Aquí hace caminar. Estaba en Betesda, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, pero es que no tengo a nadie que me meta en el estanque. Y Jesús así de, ay, pequeño, ¿cómo te lo explico? ¿No? Y entonces lo hace caminar. ¿Y aquí? ¿Qué hace Jesús? Lo resucita. Jesús sigue obrando. Nuestro Dios es un Dios de continuidad. Es un Dios que ha sido, es y que será. Sí. Sin embargo, el día de hoy quiero confesar, creo que nada más soy yo, pero a veces dudo. A veces dudamos que Dios pueda hacer algo. A veces nuestro corazón es engañoso. Decimos, ¿será que sí? Y pedimos dudando. Y en Santiago dice, pidan y pidan sin dudar. Pero para eso recuerden, debemos estar conectados con Dios. Y que el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que hemos de pedir. Y entonces pedimos, y cuando pedimos sin dudar. Y Dios obra. No reciben porque piden mal. Los milagros siguen. Muchas personas creen que Dios ya paró de hacer milagros, pero Dios sigue obrando de maneras milagrosas para cuidarte a ti, a sus hijos. Autoridad, les voy a pedir que vayan a esta cita, por favor, a Mateo 8, 23, 27. Y aquí lo tengo yo. ¿Sí estoy bien? No, 23 al 27. Este es donde Jesús calma la tormenta. Y le dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató en el lago una gran tormenta con las olas que entraban a la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos lo fueron a despertar. ¿Cuántas veces tú has estado en medio de una tormenta y tú le dices a Dios, ay, pues es que estoy pasando por una crisis existencial y sabes que Jesús está ahí? ¿Y qué es lo primero que tú haces? Vas y le cuentas al vecino o a la vecina. Ay, fíjese que mi esposo me dijo, me hizo. Fíjate que mi hijo, en lugar de orar primero, en lugar de ir a Dios. Los discípulos, algo bien importante aquí, es que los discípulos pidieron la intervención de Jesús. ¿Cuántas veces es lo último que haces? ¿Y cuántas veces dices, ay, pues es que lo único que me queda es orar?
¿Ya qué más hago? Cuando debería de ser primero oro y después actúo lo que Dios me diga que lo que actúe. Pero primero debemos pedir a Dios, debemos de acudir a Él. Los discípulos en esto dijeron, ¡ay, está horrible el mar! ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos y le decimos a Jesús. Ellos tenían miedo, pero dentro, a pesar del miedo, ellos sabían quién estaba en la barca. Déjame decirte que el hecho de que tu corazón a veces tenga miedo no está mal. Somos seres humanos, pero corre a Jesús porque tú sabes quién es Él. La creación reconoce su voz. ¿Qué le dijo Jesús al mar, al lago? ¿Qué le dijo? Cálmate, ya, cálmate. Y se calmó. Dice que hubo gran bonanza. Dato curioso, Jesús le habla a la creación y a la primera que hace la creación, Dios te dice, ¿qué te ha dicho Dios? El chisme no es bueno. Decir esto no es bueno, hacer esto no es bueno, tener esta conducta no es buena. ¿Y tú? Pues, ay, qué tan malo es, qué tanto es tantito, ¿no? La creación obedece. Jesús tiene autoridad sobre la creación. Los milagros siguen sucediendo, pero tienes que estar conectado con Dios e ir y pedirle a Él que haga el milagro. La segunda parte. Resultados de los milagros en el ser humano. Vamos a Mateo, por favor, 21, 18 al 22. Mateo 21, 18 al 22. Jesús maldice a la higuera. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato, ¿qué pasó? Se secó, se marchitó. Al ver esto, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido? Entonces Jesús le dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, ¿qué le dijo? Levántate y échate al mar y sucederá. Y hasta lo cantamos, ¿no? Y lo coreografamos, muévete, muévete, y cantamos, ¿no? Y esa montaña se moverá, pero nada más la cantamos. Aquí dice, si pides y no dudas, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Y la gente dice, es que Jesús ya no hace milagros. Este es el Nuevo Testamento. Y Jesús le dice, pueden hacer esto y mucho más. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen la fe, lo recibirán. Oh, híjole, ¿vivimos de acuerdo a esta fe? Yo no. Creo que falta. Creo que no vivimos conforme a esta fe, o por lo menos yo. Aquí hay muchas cosas atrás que no me voy a detener a explicar, solo rápidamente algunos puntos. La higuera era el reflejo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando se acercó a la higuera no tenía fruto, pero decía que la higuera era frondosa, que para esa, o sea, que ya debería de tener fruto. Y como no tiene fruto, la maldice. Y este es un ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba lleno de fariseos, gente que se creía espiritual, que se veía frondoso, pero no tenía fruto. Y por otro lado hay otra enseñanza, porque le dice a los discípulos, ¿verdad? Les dice, si ustedes creen, si ustedes tienen fe, ustedes pueden hacer esto. Y entonces, los resultados de los milagros es, ¿por qué Dios hace milagros? Para dar fe. Y ya no avanzó. ¿Me avanzan el que sigue, por favor? Entonces, gracias. Para dar fe, ¿a qué me refiero con esto? Cuando Dios hace un milagro, por ejemplo, con la mujer esta que Jesús le dice, efectivamente, que estaba así agarrando agua, ¿no? Del pozo, que le dice, efectivamente, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, ¿no? Y entonces ella dice, oh, ¿cómo? Él supo, él le dijo, y entonces ese milagro que pasó en ese momento hizo que ella creyera para salvación. Hay milagros que te impulsan hacia creer para la salvación. Hay otros que si ya eres creyente aumentan tu fe. Pero
Hay algunas personas que utilizan este milagro de una manera que no debería de ser. Muchas personas lo convierten en maldición. Jesús obró muchísimas cosas delante de los fariseos, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con el corazón de los fariseos? Se endureció. Sin embargo, dice, para los que creyeron, dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El mismo milagro para unos les dio salvación y para otros fue de maldición. Igual con el diluvio. El arca fue de bendición para algunos, pero fue la perdición de otros. El mismo milagro. Bueno, ya vimos la condenación y a veces, no sé si para los creyentes o también para los no creyentes, se convierte en amuleto. Y llegan a la iglesia o a cualquier lugar contando, ay, es que Dios hizo este milagro en mi vida. Y ya. Fue hace 20 años. Y la persona sigue contando el mismo milagro impactante desde hace 20 años. ¿Ustedes creen que este milagro realmente transformó su vida? ¿Fue de bendición? No. Solamente lo usa como amuleto espiritual. Pero en realidad, ni le dio fe, ni aumentó su fe. Ahí, si tú aquí estás, si eres de estas personas que Dios hizo un gran milagro en tu vida y sigues contando el mismo milagro, pero no hay otro, y no hay más, y no hay crecimiento espiritual, pregúntate, ¿soy salvo? Si soy salvo, ¿por qué no aumentó mi fe? Si no aumentó mi fe, ¿todavía puede hacerlo? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, si eres salvo, haga el trabajo ahí. Bueno, no hay crecimiento. Y por último, Jesús está llamándote a través de sus milagros. En esta parte vamos a Mateo 14, 22 al 23. Mateo, ¿qué dije? 14. Ay, este no era. Mateo, aguántenme. Mateo, ya los tenía, pero se me fue. Mateo 14, 22. Dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaron al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Aquí Jesús les dice, láncense al otro lado y ahorita yo los voy a alcanzar. Pero para ese entonces, Pedro y todos los discípulos, Jesús había obrado en sus vidas milagros uno tras otro. Y ya estaban aquí en la parte donde Jesús les dice, vayan para allá y yo los voy a alcanzar. Y en esta parte vemos cuando Pedro, Jesús ya dice, ya se me hizo bien noche, ahí voy. Entonces ahí va Jesús, ¿no? Bien así de, ay, pues ¿cómo me iré? Pues caminando sobre el mar. Entonces ya, ¿no? Jesús va ahí bien compa sobre el mar y de repente, yo creo que había truenos, relámpagos, no sé, de repente como que lo ven, porque en el mar y así pues no se ve nada, ¿no? Entonces lo ven y entonces ¿qué es lo primero que dicen? ¡Un fantasma! No, y todos, ya me imagino así como cuando, ¡un ratón! Y todos arriba de la silla y todos haciendo un montón de cosas, ¿no? Es como un fantasma. Y todos empiezan como se salen, ¿no? Es así como, ¿qué voy a hacer? Y entonces Jesús les dice, tranquilos, compas, ¿ya no me conocen? Soy yo. Y Pedro, Pedro, le dice, si eres tú, haz que vaya a ti. ¿Y saben qué? Estamos acostumbrados a juzgar al pobrecito de Pedro bien feo, pobrecito. Y yo creo que fue el único que tuvo el valor suficiente para lanzarse al mar embravecido. Todos los demás dudaron, tuvieron miedo y el miedo los detuvo. Pedro sí dudó, dijo, ¿eres tú? Haz que vaya a ti. Pero no dudó de lo que Jesús podía hacer, porque le dijo, si eres tú. A lo mejor estaba medio cegatón, no alcanzó a ver bien y dijo, bueno, pues no sé si seas tú, pero si eres tú, porque sabía quién era Jesús, sabía que Jesús podía hacerlo, si eres tú es que vaya a ti. Y entonces Pedro, bien, yo creo que como Pedro, sale así todo bravo y de repente así, ay Dios santo, ¿qué acabo de hacer? ¿No? Y dice la palabra de Dios que comienza a hundirse. Y en eso Jesús lo agarra de la mano y nosotros estamos acostumbrados a leer lo que sigue como diciendo, ay Pedro, pues ¿por qué dudaste? Tan bien que ibas. Yo creo que Jesús le dijo, Pedro, ibas tan bien, pero para la próxima, Pedro, para la próxima, vas bien. Y ponle ahí tu nombre, vas bien Marifer, vas bien Vicky, vas bien. Yo te salvo.
Yo intervengo, yo hago milagros para cuidarte, para protegerte, para salvarte, porque yo sé de qué pie cojeas, yo sé que aún tienes dudas, yo sé que aún no tienes la fe suficiente, pero conmigo estás a salvo. Y vas a estar a salvo hasta el final, hasta que yo te llame a mi presencia, porque no te va a pasar nada, a menos de que hayas cumplido mi plan y mi propósito para ti. No va a pasar absolutamente nada que no esté en mi mano, en mi poder. Pero tenemos miedo de enfrentarnos delante de Dios. Tenemos miedo, tenemos dudas. Y Dios te dice, no temas. De hecho, es la frase que más repite Jesús en el Nuevo Testamento. No temas, porque yo estoy contigo y grandes cosas van a hacer. No dudes de lo que Dios te está llamando a hacer. No dudes hacerlo. Abrir un nuevo campus. Hay gente que se está lanzando al nuevo campus y dicen, ¿yo qué voy a hacer? Hay gente que está yendo a evangelizar y dice, ¿yo qué le voy a decir a las personas? Lo que Dios te hable. Es que yo ya no sé qué más hacer. Haz lo que Dios te diga que estés haciendo. Obedece, no temas. ¿Tienes miedo? Tal vez sí. Aviéntate al mar. Jesús te va a proteger. Pero para eso tienes que estar conectado con Dios. Para estar seguro y convencido de lo que Dios tiene para ti. Jesús te dice hoy, sígueme. Deja de vivir para ti. Deja de vivir solo para ti. Vive para mí. Deja de pedirme solo cosas para tu bienestar. Pide cosas para el reino. Dice la palabra de Dios que, se me fue en Mateo, y todo será añadido. ¿Cómo empieza? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero nosotros vivimos primero añádeme y luego tu reino. Es primero tu reino y yo voy a añadir. Sígueme. No importa en qué tempestad estés. Jesús viene para protegerte y viene para cuidarte. Conclusiones. Si los milagros te han llevado a no dejar de hablar de Jesús y no solo del milagro, vas bien. Si te ha impulsado a creer en Jesús para salvación, excelente. Si ha aumentado tu fe, sigue ahí. Si ha aumentado tu compromiso con su llamado, por ahí es. Si han dado constancia a tu relación con Él, ahí es. Les voy a pedir que abran su hojita, ahora sí, la que les entregaron. Tal vez Jesús ha hecho algo de esto contigo. Tal vez ha hecho algún otro milagro contigo. O algunas sonrisas, o algunas lágrimas. Tal vez Dios está haciendo algo contigo. Y Dios está usando ese milagro para decirte, sígueme. Este es tu momento. Deja de hablar solo del milagro. ¿Me ayudan con la alabanza, por favor? Deja de hablar solo del milagro. Fue solo un momento. Comienza a hablar de Jesús como el centro de tu vida. Y lánzate al mar. ¿Me ayudan con el piano en este momento? Voy a orar y ya después les doy el espacio. En este momento te voy a pedir que tú ores a Dios y tú le digas a Dios, si es que hay algo de esto que Dios está obrando en tu vida, que le des gracias. Y si no hay nada de esto, que le pidas el milagro. Dile, Dios, yo quiero que obres en mí el milagro de salvación, porque no creo, porque no te creo, porque no tengo una relación contigo. Tal vez pedirle que aumente tu fe. Cierra tus ojos. Tal vez puedes decirle a Dios, Dios, necesito tener más compromiso en el llamado que tú tienes para mí. Necesito que obres para tener una relación constante contigo. Tal vez esto que acabo de hablar es locura para ti. Tal vez es basura para ti. Tal vez no. Dale una oportunidad a Dios.
Yo le di esa oportunidad hace más de 20 años. Que mis padres te conocen, pero yo no te conozco. Ellos dicen que existes, pero yo no sé si existes o no. Mis padres dicen que eres, wow, que vas a cambiar mi vida, pero yo nunca te he conocido. Este es el momento para decirle: Dios, me entrego a ti. Creo en ti. Aumenta mi fe, mi constancia acerca de ti, mi relación contigo. Hoy decido creerte. Ayuda a mi incredulidad. Gracias, Padre, te damos porque tú eres Rey de Reyes, eres sobre todas las cosas, eres amoroso, eres justo, misericordioso, eres el alfa y el omega, eres el principio y el fin, eres el que da la vida, Padre, eres el que da todo lo que necesitamos, eres el que está siempre con nosotros, el que nos guía, el que nos protege, el que nos da seguridad, el único en el que podemos confiar. Padre, yo te quiero pedir que el corazón de cada una de las personas que estamos aquí, incluido el mío, Padre, porque también mi corazón duda, te ruego, Padre, que nos motive, que tu Espíritu Santo nos lleve a alcanzar aquello que ha sido para nosotros, Padre, a lo que fuimos llamados. Que cada una de las personas que estamos aquí encontremos gozo, plenitud en tu presencia, Padre, y en tu llamado. Y que no permitas que se nos olvide que no se trata de nosotros, en especial a mí, Padre, a Saraí. No permitas que se me olvide eso, que no se trata de mí, Padre, que se trata de ti. Que no se trata de lo que yo pueda hacer, de lo que me gusta o de lo que no me gusta, sino que se trata de ti. Tú eres el que pone y quita reyes, eres el que pone y quita personas, Padre. Te glorificamos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén.